jubilación. Dibuje un diagrama de flujo de dinámica industrial para la simulación. Es decir, nosotros tenemos un fondo de pensiones y jubilaciones donde lo importante acá es poder identificar cuáles son nuestras variables, ¿sí? Por un lado tengo la fuerza laboral, es decir, la cantidad de empleados activos. Por el otro lado tengo un fondo, es decir, donde voy a ir, la empresa donde va a ir guardando el dinero para luego pagarle a los empleados, la caja de jubilación, podemos hablar. Y también, a lo mejor no está tan claro, pero la otra variable que es importante acá, que va a estar en juego, es la cantidad de jubilados, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la empresa quiere evaluar la solidez como dice acá, del plan, tenemos que tener en cuenta también lo que se le va a abonar a los jubilados en algún momento, ¿sí? Utilizando el fondo que hay de pensiones. Entonces, a ver, nosotros tenemos tres variables acá. Por un lado tenemos el número o cantidad de empleados activos, ¿sí? Que están trabajando. En un instante T, o en un momento T. Después vamos a identificar con la letra I al número de jubilados. Porque la empresa después tiene que sostener, basándose en lo que está en la caja de pensiones, ¿sí? Ir pagándole a los jubilados. El número de jubilados también en un momento, en el momento T. Y otra variable sería nuestra caja, ¿sí? O nuestro fondo de pensión. El fondo de pensión, que se acumula. Fondo de pensión acumulado también en el momento T. Entonces, hay tres variables. Si nosotros lo pensamos como, ¿sí? Fuentes que van aumentando o disminuyendo, ¿qué les parece? ¿Van a estar todas en el mismo nivel? O sea, ¿la cantidad de empleados en algún momento se van a convertir en jubilados? Sí. Ahora, la relación con el fondo, ¿cómo va a ser? Y los empleados, los jubilados nunca se transfieren a ser fondo. O sea, de que vamos a tener, por un lado, en un mismo nivel, tenemos representado a la cantidad de empleados y a la cantidad de jubilados. Y en otro nivel, abajo, vamos a poner al fondo, a representar a la caja, que es con Z. Bien. Veamos, la cantidad de empleados. Vamos a decir y a establecer otras cuestiones más, aparte de lo que yo les mostré acá. Otras hipótesis, que las vamos a escribir acá a un costado. Primero, vamos a establecer que hay una duración promedio en años en servicio, ¿sí? Entonces, con D sub S vamos a llamar a una duración promedio en que una persona permanece activa, ¿sí? En servicio. Por eso con S, D sub S, duración de servicio. Medida en años. Vamos a establecer también con D sub J a la duración promedio que una persona está jubilado, permanece jubilada.
también medido en años. Después vamos a establecer con el P pesos, ¿sí? P pesos, que es el importe mensual de aporte, ¿sí? Lo que la empresa va a aportar a la caja por empleado. Es un importe mensual que la empresa va guardando en la caja por empleado. Esperen, que voy a poner de aporte, si no, no se van a entender. Importe mensual de aporte. Y por último, vamos a establecer con una cantidad J pesos a un importe mensual de jubilación, lo que se le va a aportar, no aportar, lo que se le va a abonar a los que están jubilados, ¿sí? Un importe mensual de jubilación. Esto está considerado en el apunte, si ustedes lo leen bien, pero bueno, yo se los voy acá marcando. Entonces son 4, vamos a ver que van a ser 4 constantes, ¿sí? Porque son valores promedio, 4 constantes que vamos a tener en cuenta. Volviendo a nuestro cursograma. El número de empleados activos. ¿Puede aumentar? Sí, aumenta, de acuerdo a la demanda de los trabajadores, demanda de trabajadores. Entonces, vamos a poner una flecha de ingreso. Por ejemplo, la causa vamos a poner por la fuerza laboral, por la demanda de trabajadores. ¿Lo hará con alguna tasa? Digamos, hay una rapidez con que la empresa contrata empleados, por así decir, o empieza gente a trabajar. Fíjense que en el enunciado dice algo. En el enunciado dice de que se espera que la fuerza laboral crezca al 3% anual. Entonces, se hace con una rapidez, el 3% anual. Entonces, acá nosotros vamos a poner una tasa, una llavecita que identifica la tasa de aumento. De empleados. ¿Los empleados van a disminuir en algún momento? Sí, van a disminuir y solamente nosotros consideramos, si no se les diría, que lo hacen porque se jubilan, ¿sí? No se echa a nadie ni nada. O sea que a medida que disminuye la cantidad de empleados activos, porque aumenta la cantidad de jubilados. Y esto también se hará con alguna tasa en particular. El ejercicio a ver qué nos dice. No, acá concretamente no lo dice en el enunciado pero sí lo tenemos acá, en lo que yo escribí en azul. Hay una duración promedio en servicio, ¿sí? O sea, de que hay una rapidez con que se va a hacer este traspaso, ¿no? de disminución de empleados y aumento de jubilados. La vamos a llamar tasa 2. Después, ¿disminuirá la cantidad de jubilados? Y sí, va a disminuir. Lamentablemente,
La forma de que una persona deje de ser jubilada, desconozco otra forma, es por el fallecimiento, ¿sí? Entonces, vamos a poner por la muerte. Y como hay una duración promedio que una persona permanezca jubilada, que la identificamos con la D sub J, también vamos a acá establecer una tasa. Tasa 3. Ahora vamos a definirlas bien a estas tasas. Bien. Vamos con el tema del fondo. El fondo de jubilación va a aumentar. Y va a aumentar por dos motivos. Por un lado, es lo que aporta la empresa mensualmente, ¿sí? Pero también fíjense que en el enunciado dice de que el fondo acumulado se invierte y gana el 5% anual. O sea que no solo se aporta a la caja, sino que también se invierte, o sea que va generando una ganancia por la inversión. Entonces podemos decir que va a crecer por dos vías. Vamos a hacer otra flecha de abajo por esta vía, donde también, como lo hace con un 5% anual, lo va a hacer con una tasa determinada, al igual que la rapidez con que va a aumentar por causa de los aportes que se le van a, que se va haciendo a la caja. O sea que tenemos una tasa 4 y acá también una tasa 5. Y este fondo es un fondo que también va a disminuir, va a ir disminuyendo a medida que se le va pagando. Acá nadie es corrupto, nadie se roba nada, solamente por pagarle a los jubilados. ¿Bien? Entonces podemos poner, si queremos, una nube que tiene que ver con que disminuye por el pago a las jubilaciones. Y como se le va a pagar un importe J a los jubilados, pensando en que todos cobran ese mismo importe, digamos, no hay distintas categorías, esta también le vamos a establecer una tasa, va a tener una tasa de disminución el fondo. El fondo solamente disminuye por el pago a los jubilados, le llamamos una tasa 3. ¿Hasta acá venimos? El tema es establecer cuáles son las tasas, cómo las definimos a las tasas. A ver, de acuerdo a todos los datos que tenemos y a los enunciados. Profe, tasa 4 y tasa 5 no tienen nube. Mira, no hace falta. Si querés, el tema de la nube no es algo que sea tan obligatorio, porque a veces no es muy claro. Si quieren, le podemos poner a la tasa 4 que el aumento es por el aporte y la tasa 5 por la inversión. Si Bien. quieren agregársela, agréguensela. Lo importante es que tienen que estar las flechas, estas como yo les decía, de entrada y salida, si hay aumento y disminución, y ahora las líneas de información. Pero para eso necesito definir, digamos, ver cómo están definidas las tasas. Listo. La tasa 1 tiene que ver con el aumento de empleados activos. Y dice que la fuerza laboral aumentaba con un 3% anual. ¿Bien? Un 3% anual. O sea, de que, ¿cuál va a ser esa constante de proporción? Va a ser 0,03, ¿sí? Por la cantidad de empleados que hay. Anualmente, la cantidad de empleados lo multiplico por 0,03, ¿sí? Y voy teniendo esa rapidez de aumento. Eso lo tenemos en el enunciado. La tasa 2 tiene que ver con la disminución de un empleado activo, que a su vez es el aumento de un jubilado, digamos, el aumento de jubilados. Bueno, entonces, nosotros sabemos que en promedio de servicio le llamamos DS,
DS a un promedio de servicio. Pensémoslo como un retraso, que está 30 años en servicio. O sea que tarda 30 años una persona en jubilarse. ¿Se acuerdan que nosotros cómo lo representábamos a las tasas también? Las podíamos pensar como 1 sobre el retraso. Entonces, la tasa 2 es 1 sobre D sub S, el tiempo que está en servicio y empieza a ser luego jubilado. Bien, multiplicado por la cantidad de empleados que hay, por X. A ver, por ejemplo, supongamos que en promedio D sub S es 30 años. Una persona está 30 años en servicio. Bien, bueno. Por cada empleado, digamos, en 30 años, tenemos un jubilado o un empleado que deja de ser activo en forma equivalente. En un año, ¿qué tenemos? 1 sobre 30 jubilados o 1 sobre 30 empleados que deja de ser activo. ¿Sí? Y esto se debe multiplicar por la cantidad de empleados activos que hay. Por eso lo planteamos como 1 sobre DS. Sería el 1 sobre 30, por ejemplo. Después, la tasa 3 tiene que ver con el retraso o lo que tarda un jubilado en morirse, porque no es eso. Lo que tarda un jubilado en dejar de serlo, en promedio es D sub J, un promedio. O sea de que también, con el mismo razonamiento de la tasa 2, 1 sobre D sub J lo tengo que multiplicar por I. Y ahí tengo la tasa 3. Vamos ahora con la tasa 4. La tasa 4 tiene que ver con el aumento, digamos, cómo aumenta el fondo mediante los aportes. Se hace un aporte mensual de P pesos. Mensual. Fíjense que nosotros estamos trabajando todo anual hasta ahora. El 0,03 era referido a un 3% anual. D sub S son años en servicio. D sub J son años jubilados, que permanece una persona jubilada. Entonces, si la empresa pone P pesos por empleado mensualmente, yo a esa P la tengo que multiplicar por 12. O sea que voy a tener que hacer 12 P por la cantidad de empleados que hay, activos. 12 P por X. ¿Sí? Porque aumenta en la proporción de empleados activos que hay. Tasa 4. La tasa 5, el fondo, tiene que ver con la rapidez de aumento, pero referido a la inversión, que dice que se invierte con un 5% anual. A ver, ¿alguno se anima a decirme cómo sería esta tasa entonces? ¿0,05? ¿Multiplicado por cuánto? Por X. No. Por T4. Se invierte el mismo fondo a un 5% anual. Hay que multiplicarlo por Z, por la cantidad de plata que hay en el fondo. Ah. ¿Bien? Sí.
Y después, la tasa 6, que se refiere a la rapidez con que el fondo se va disminuyendo. Fíjense que el fondo disminuye a medida que se le va abonando a los jubilados. Se le abona una cantidad J mensual a cada jubilado. Entonces, nuevamente, como yo estoy midiendo todo en años, tengan siempre cuidado eso, las unidades, tengo que hacer 12 por la cantidad, esa J, que es por, ¿sí? Por los jubilados que hay en el momento. ¿Qué sería? Por I. 12J por I. Entonces, de esta manera, tendríamos definidas ya todas nuestras tasas. Y ahora sí, podemos hacer todo el tema de las líneas de información. La tasa 1 depende de este 0,3, que es esta constante, le ponemos que venga de una flechita de algún lado, y también depende de la variable X. La tasa 2 depende de este número, 1 sobre ds, ¿sí? Lo hacemos venir de alguna parte a este número, 1 sobre la duración en servicio sería. Y también de X. La tasa 2. La tasa 3 está definida como 1 sobre D sub J por I. O sea que la tasa 3 depende de I y de este número 1 sobre D sub J. La tasa 4 depende de esta constante 12 por P. Le hago venir una flecha, 12 por P. Y depende de X, o sea que viene de arriba. Una línea de información. La tasa 5 depende del 0,05 de esta constante, pero también depende de la variable z, o sea que vengo de la misma variable z. Con una flechita la tasa 5. Y la tasa 6 depende de esta constante 12 por j y de la variable i, o sea que vengo de arriba de la variable i. Entonces, así nos queda planteado nuestro cursograma. Ya se ha hecho tarde, yo les voy a escribir ya cómo quedaría el modelo y les voy a dejar los valores con los que ustedes pueden resolver a esto. ¿Bien? Nuestro modelo nos va a quedar X' es igual, fíjense todas las tasas que hay. Tasa 1 de aumento menos de disminución, tasa 2. Tasa 1 que es 0,03, la de aumento por X. Y le resto la tasa 2 que es de disminución, 1 sobre ds por I. Por I no, perdón, por X. No estoy viendo bien acá con el reflejo del sol. A ver, para I tenemos tasa de aumento, tasa 2. Y tasa de disminución, tasa 3. O sea, la de aumento, 1 sobre ds por X, menos la de disminución, 1 d sub j por I. Y por último, para Z, tenemos dos tasas de aumento, la T4 y la T5, o sea, 12px más la T5 más 0,05z. Y le restamos
la de disminución, que es T6. 12 JI. Y las condiciones iniciales, en este caso, supongamos que le llamamos en forma general, X en 0 es X sub 0, Y en 0 es Y sub 0, Z en 0 es Z0. Suponiendo que, digamos, no sabemos bien cómo están definidas en un principio, antes que empiece a correr el modelo, digamos, que en el inicio, si hay, puede ser que haya empleados en el inicio, gente jubilada y haya fondo en la caja. Ahora, yo les voy a dejar para que ustedes puedan resolver este modelo. Fíjense que este modelo es, como les dije yo, es mejor que el otro. ¿En qué sentido este modelo? La primera fila depende solo de X, ¿sí? O sea que puedo resolver esa fila como una ecuación sola. Una vez que tengo a X, la puedo meter en la segunda fila y resolver la segunda fila. Y después, cuando tengo X e Y, resuelvo la tercera fila. Entonces, pueden pelearlo un poco este ejercicio, después yo se los voy a subir resuelto. Les voy a poner que lo resuelvan con los datos siguientes. No están actualizados para nada, pero es para que, a ver, no les van a quedar números muy lindos, pero es lo mejor que se puede hacer por ahora. Una duración de promedio en servicio es de 30 años. Una duración promedio que una persona esté jubilada es de 20 años. Se le aporta la cantidad de dinero P por empleado al fondo de 2.000 pesos. Y la jubilación que cobran es de 10.000 pesos. Y las condiciones iniciales vamos a poner que inicialmente hay 300 empleados activos, hay 150 jubilados y en el fondo hay 50.000 pesos. Entonces, con estos valores, este es un ejercicio bastante como larguito, pero es muy interesante. Se puede resolver este modelo. Y acá ya hemos terminado, ya nos fuimos de la hora. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Se puede resolver por el método ese que aprendimos último? Sí. Al ser X no independiente. Claro. Ah, bien. Pueden hacerlo por Laplace también, hay varias formas. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, nada para comentar, dejamos acá. Estén atentos que nosotros vamos a subirles cuando estén las notas de los recuperatorios y también la clase de consulta. Bueno, profesor. Bueno, ¿Cuándo son sus clases de consulta? ¿cuándo van a hacer las clases? Eso lo tenemos que definir. Lo más probable es que van a hacer hacia la tardecita, tipo Bien. 7:30, 8. Perfecto. Para que creo que sea lo más fácil también para ustedes, para el que trabaja y demás. Bueno, Listo, profe. éxitos con todos los finales que se vengan y bueno, estamos en contacto. Chao, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.